Gracias, señor presidente. Se da cuenta de las confirmaciones para concurrir a la sesión de hoy de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Bertens, quien concurre junto al comisionado señor Kevin Cowan y al director general de Regulación Prudencial, señor Luis Figueroa, del presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS, señor Hernán Calderón, y del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios ODECU, señor Estefan Arenas. Excusa por no poder asistir a la sesión de hoy del señor vicepresidente ejecutivo del retail financiero, don Claudio Ortiz, manifiesta interés de concurrir a la próxima sesión, si fuera posible. Confirmación para asistir a la sesión especial del día lunes 11 de julio de la presidenta de la Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa de la región de Valparaíso, una pyme, señora Yanina Figueroa, del presidente de Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, señor Eduardo del Solar, del presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía Chica, señor Máximo Pícalo, de la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, señora Helen Coyundian. Faltan más por confirmar. Oficio del secretario ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional de Energía, señor Marco Antonio Mancilla, por el cual responde nuestro oficio número 82 acerca de cómo afectaría el mercado del gas la modificación del artículo 12º transitorio de la ley 20.999, obligando a las empresas integradas verticalmente a que suban sus utilidades y así determinar en conjunto si cumplen con la rentabilidad esperada. Carta del presidente de la Asociación de Bancos, señor José Manuel Mena, mediante la cual solicita concurrir a la comisión para entregar su opinión acerca del proyecto de ley iniciado en mensajes que crea un registro de deuda consolidada, boletín 14.743-03, actualmente en tabla, y finalmente correo electrónico del fiscal de la Cajas de Chile, AG Cajas de Compensación, señor Cristiano Acuña, por el cual solicita concurrir a la comisión para entregar su opinión acerca del referido proyecto de deuda consolidada. Esa es toda la cuenta y un pareo del diputado Lavín con el diputado Miguel Ángel Calixto. Gracias, esa es toda la cuenta, señor presidente. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado. Está solicitando la palabra por la cuenta del diputado Lavín. Tiene la palabra. Gracias, presidente. No sé si no alcancé a escuchar o no aparece en la cuenta la respuesta del ministro, si finalmente vamos a contar con él o no. No sé si usted sabe, presidente, para el día 11. El ministro sí, el ministro me ha dicho que va a estar el día 11. No sé si presencial o telemático, pero espero que sea presencial. Está conectada la asesora, así que... Tenemos que tratar deuda consolidada y tenemos 3 invitados. ¿Quién más invitados para la próxima sesión? Sí, 4 invitados. ¿Sí, nos votamos no, él dice votar el proyecto de... perdón. En particular del gas. Yo supongo que tendremos por lo menos unos 30 minutos, mínimo. Bueno, continuando con la tabla, tenemos por objeto de esta sesión continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que crea un registro de deuda consolidada, boletín 14.743-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para recibir la opinión respecto a esta iniciativa legal se encuentran invitados los
representantes de las siguientes instituciones. La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, señora Solange Bernstein, quien concurre junto al comisionado, señor Kevin Cowan, y el director general de Regulación Prudencial, señor Luis Figueroa. El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECU, señor Hernán Calderón, y el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, señor Esteban Larenas. El vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, señor Claudio Ortiz, se excusó de asistir. Vamos a darle entonces la palabra a la presidenta para el mercado financiero, señora Solange Bernstein. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Se escucha con eco. Así que, Con retorno. con retorno, tiene que apagar el retorno. Ahora no se escucha. No se escucha, doña Solange. No, sigue sin escucharse. Tiene que sacarle el mute, me parece que está silenciado. Ahí está, no está silenciado. ¿Están ahí? Se escucha como... Puede haber otro computador cerca. Sí, puede haber otro computador que esté cerca, o un teléfono, o otra persona conectada con otro computador cercana también. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Ahí perfecto. Perfecto. Ya, muchas gracias. Paso a compartir la pantalla. Por su intermedio, presidente, tenemos una presentación entonces respecto de esta iniciativa legal. ¿Ven mi presentación? Perfecto. Bueno, la presentación que les traemos preparada habla un poco del diagnóstico, en particular de la situación de deuda de los hogares, que justamente motiva la preocupación que está detrás de la iniciativa que hoy día se discute. Luego abordaremos la situación actual en términos de los registros de deuda que existen en Chile, qué hace el proyecto de ley y vamos a terminar entonces con algunas conclusiones. Cuando hablamos de la situación de deuda de los hogares, sabemos que el crédito satisface necesidades de las personas que sin duda aumentan su bienestar, permitiéndoles acceder a bienes de consumo y en particular a vivienda, que son bienes altamente valorados y que tenemos una penetración de crédito en nuestro país que ha permitido efectivamente a las personas de alguna manera alcanzar la oportunidad de contar con este tipo de bienes, ¿no? Y en el caso del crédito hipotecario, vemos en esta gráfica cómo ha crecido de manera bien importante. Se ve una reducción en lo más reciente, en el año 2021, donde se ha reducido el nivel de deuda, pero tenemos un alto nivel de deuda y que por una parte refleja justamente inclusión financiera y el alcanzar este tipo de crédito por parte de una importante cantidad de hogares, pero por otra parte uno piensa, bueno, el endeudamiento también puede ser un problema para algunos de estos hogares. Cuando lo vemos a nivel agregado, el nivel de deuda en Chile respecto de su producto, del Producto Interno Bruto, vemos que en el caso de Chile tenemos un nivel de deuda que está alineado con nuestro producto per cápita. Por lo tanto, en ese sentido, pensaríamos que nuestro nivel de deuda es un nivel que está acorde al nivel de producto del país. Ahora, cuando miramos el nivel de endeudamiento de manera desagregada, y vemos qué está pasando con algunos deudores, ahí tenemos alguna luz de alerta en algunos casos en que tenemos segmentos de la población que sí están altamente endeudados y que la deuda empieza a transformarse en un problema. Sabemos que por un lado la deuda permite alcanzar soluciones, pero en otros casos se transforma en un problema. Y en este caso, en el gráfico que vemos aquí, tenemos que hay un 60% prácticamente de los hogares que tienen una carga financiera que está por debajo que está por sobre el 10%, pero cuando miramos a la carga financiera que está por sobre el 50%, llegamos a que hay 800.000 personas que gastan más de la mitad de su ingreso en pagar deudas. Esto se llama la carga financiera, es decir, cuánto las personas destinan de su ingreso a pagar deuda.
Y cuando estamos hablando de una carga financiera de más del 50%, estamos hablando de familias, de personas que realmente pueden estar en dificultades para justamente cumplir con estos compromisos. Entonces, si bien a nivel general tenemos un nivel de deuda que está acorde con nuestro producto, que está acorde con nuestro nivel de ingreso, cuando miramos casos particulares, tenemos efectivamente un número significativo de personas que tienen carga financiera elevada. Cuando miramos las características de esta deuda y quiénes son los principales oferentes de crédito en el país, entendemos que el crédito es libre en nuestro país. Tenemos unos oferentes de créditos de diversa naturaleza que ofrecen este tipo de servicios a las personas y a las empresas, y no necesariamente están sujetos a fiscalización por parte del regulador, en este caso la Comisión para el Mercado Financiero. En la gráfica de la izquierda vemos cómo tenemos un segmento importante que sí está fiscalizado, que son los bancos que ofrecen créditos hipotecarios o las mutuarias, que ofrecen también crédito hipotecario. También tenemos crédito bancario de consumo, las casas comerciales, las cooperativas. Y hay otros oferentes de crédito que no están regulados o fiscalizados por la CMF, por la Comisión para el Mercado Financiero, que son las automotoras o las casas comerciales no bancarias. En el ámbito financiero, entonces, las instituciones que captan dinero, como los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, también ofrecen crédito. Y hay otras instituciones financieras que no captan dinero, pero sí ofrecen crédito. Las regulaciones relevantes son las tasas máximas convencionales que ustedes conocen y normativas del consumidor, y también tenemos la Ley General de Bancos, y tenemos ahí información que nosotros recabamos como Comisión para el Mercado Financiero respecto de los niveles de deuda que están amparadas en el artículo 14 de esa Ley General de Bancos. Ahora, ¿por qué es valioso un registro de deuda consolidado? En primer lugar, promueve mayor competencia y mejores términos en la contratación de la deuda. Más información mejora las condiciones crediticias, y hay varios estudios que así lo demuestran en términos de tasa y plazo. Los buenos pagadores pueden aportar esta información, su historial crediticio, y beneficiarse de esa información positiva de deuda para acceder a mejores condiciones de crédito. Y a su vez, entonces, esto aumenta la competencia, puesto que distintas entidades cuentan con información que les permite, entonces, ofrecer productos a distintos clientes. Y eso también abre, entonces, la competencia a nuevos actores, a nuevos participantes en el mercado del crédito. Por otra parte, en términos de protección del consumidor, gestión de riesgo de crédito y estabilidad financiera, también ofrece ventajas de contar con un registro consolidado de deuda. En primer lugar, crea condiciones que permiten controlar mejor el sobreendeudamiento. Justamente hablábamos en el diagnóstico, ¿no?, que hay hogares que tienen un nivel de deuda bastante alto, más difícil de manejar, y el tener un registro consolidado de deuda permite entonces gestionar eso de mejor forma. Contribuyendo entonces a la protección de los consumidores, pero también a la gestión de riesgos de las entidades financieras, y permitiendo entonces tener mayor seguridad respecto de la sostenibilidad de las instituciones que hoy día proveen crédito. Y esto es consistente con normas como las de Basilea III, que estamos hoy día todavía en fase de implementación, que justamente lo resguardan instituciones financieras proveedoras de crédito, en este caso los bancos, y su solvencia y su sostenibilidad en el tiempo. Y también es coherente con la Ley de Protección del Consumidor, que justamente en una reciente modificación se incluye el requerimiento de que quienes proveen crédito o servicios financieros se hagan cargo de hacer una adecuada oferta del producto de acuerdo a la situación específica de su cliente, evaluando qué tan adecuado es el producto financiero para un cliente en particular, y esta información de deuda consolidada permite entonces hacer esa gestión de entregar una asesoría más completa al cliente de que necesita un crédito. Es un avance también en términos de estabilidad financiera, puesto que entrega mejor información a la Comisión para el Mercado Financiero y al Banco Central para el monitoreo del sistema financiero en su conjunto. Ahora, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que vemos en términos de los registros con los que cuenta hoy día el país? Por una parte, tenemos los registros privados de deuda. Y entendemos que aquí hay una serie de inquietudes que dicen relación con qué es lo que tenemos hoy día y cuál es la brecha, que queremos llenar con la propuesta. Y para eso, entonces, es importante tener en consideración qué es lo que hoy día efectivamente existe. Y en términos de registro privado, lo que hoy día existe es el boletín comercial,
a lo cual aportan los bancos, otros reportantes que no son fiscalizados por la CMF, otros acreedores, un conjunto bien amplio de instituciones que reportan al boletín comercial lo que llamamos deuda o información negativa de deuda, las cuotas morosas, los protestos, etc. Todo eso se informa al boletín comercial y el boletín comercial a su vez tiene esta relación con los distribuidores de información, quienes son los que entregan los informes crediticios al público en general. Por lo tanto, este boletín comercial y los distribuidores privados es importante que tengamos en el radar que no son regulados por la Comisión para el Mercado Financiero. La Comisión para el Mercado Financiero ha dictado, sí, disposiciones a los supervisados indicando qué criterios deben cumplir al momento de reportar al boletín comercial. Y eso sí es importante porque respecto de quienes son fiscalizados por la CMF, sí existen instrucciones en cuanto a qué información se les reporta al boletín comercial, cumpliendo con el marco legal vigente. Los objetivos entonces es permitir conocer el comportamiento de pago con información exclusivamente negativa. Eso es lo que tienen los registros privados de deuda. En el caso de la nómina de deudores, que es el sistema que administra la Comisión para el Mercado Financiero, que existe de manera paralela a los registros privados. En el caso de la nómina de deudores, los principales objetivos tienen que ver con gestionar el riesgo de crédito de las entidades fiscalizadas por parte de la CMF y monitorear la fortaleza del sistema financiero. En el caso del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero es información muy relevante para el monitoreo de estabilidad financiera. Y la información entonces permite conocer la situación de endeudamiento de las personas. En este caso estamos hablando de entidades que están obligadas a reportar a la Comisión para el Mercado Financiero, que son los bancos y otros reportantes, que entregan a la Comisión para el Mercado Financiero información individual y la Comisión para el Mercado Financiero pone a disposición entonces de estas entidades la nómina de deudores y a su vez tiene un servicio ciudadano en términos de entregar un informe de deuda a las personas que así lo soliciten. En este caso, la nómina de deudores tiene información tanto positiva como negativa. Aquí es lo que le llamamos información positiva, es el nivel de deuda. Por lo tanto, también tiene información respecto del comportamiento de pago a personas que tienen deuda y que están al día, no solamente a respecto de quienes están morosos. La CMF agrega semanalmente esta información y la devuelve entonces a las entidades para que hagan gestión de riesgo de crédito y a su vez entonces entrega esta información al público en general si así se solicita. La información es importante considerar que es estrictamente confidencial y tiene un uso exclusivo que tiene que ver justamente con el objetivo para el cual estos datos están disponibles y conlleva la aplicación de penas corporales a quienes revelen el contenido a terceros. Entonces tiene penas bien estrictas en términos del manejo de la reserva de esta información. La Comisión para el Mercado Financiero ha hecho varias acciones, ¿no?, respecto para mejorar esta información y perfeccionar lo que hoy día está disponible. Algunas acciones en particular es que a partir de abril del año 2020 las personas, estábamos en pandemia y pueden acceder a su informe de deuda con clave única y eso lógicamente facilita el acceso a esta información por parte de las personas. En el mes de septiembre del año 2021 se impartieron instrucciones en materia de calidad de la información de las deudas reportadas, recalcando los requisitos para su reporte y cumplimiento de las restricciones de uso. En el caso del mes de abril, perdón, en el caso de este año, del año 2022, se incorporó la obligación de emisores no bancarios de tarjeta de crédito y se aumentó la frecuencia, de mensual pasamos a semanal. Entonces hemos ido aumentando la frecuencia, se ha ampliado la información hasta donde nos permite el marco legal actual y mejoras en la calidad. También actualmente se está elaborando una norma de manejo de información de deudas con el propósito de reforzar la gestión interna de esta información, en el cual se separa la información en dos partes. Una que tiene que ver con información innominada, que es para la gestión de riesgo de la institución financiera, y otra que es la información nominada, que es para el otorgamiento de crédito propiamente tal, y esto está protegido de acuerdo a los estándares internacionales de protección de datos personales. Por lo tanto, se ha avanzado bastante dentro del marco legal actual.
Y uno se preguntaría entonces, bueno, ¿qué hace el proyecto de ley? Si ya existe toda esta información, ¿por qué es necesaria la iniciativa legal? Y aquí veamos entonces qué es lo que hace el proyecto de ley. En primer lugar, mejora el sistema de información crediticia existente. Crea básicamente lo que es el registro de deuda consolidada administrado por la CMF, porque como decíamos, hoy día lo que tiene la Comisión para el Mercado Financiero es una nómina de deudores, que tiene características distintas a lo que es la gestión de una base de datos consolidada como registro de deuda. Ampliando entonces la información, incluyendo información negativa y positiva, con un mayor número de reportantes. Yo les mostraba en una gráfica anterior que hay ciertas instituciones que son reportantes y otras instituciones que están fuera del perímetro de supervisión de la CMF y que no reportan. Acá tenemos entonces que dentro de los que tenemos hoy día reportando, tenemos a los bancos, cooperativas y emisores de tarjeta, y las nuevas entidades serían las compañías de seguro y mutuarias, cooperativas no supervisadas por la CMF, la caja de compensación, la securitizadora y otras que establezca la Comisión para el Mercado Financiero por norma de carácter general. O sea, pueden haber otros proveedores de crédito nuevos o actuales que se considere pertinente que también se incluyan a medida que vayan creciendo. Tenemos todas estas innovaciones que eventualmente son entidades que puedan proveer crédito, que pueden crecer en el tiempo y que sea importante contar con esa información, y la ley faculta entonces a ir ampliando al número de reportantes. Se crea también la figura del mandatario, que también es importante porque hay entidades que pueden prestar servicios tecnológicos, que también de nuevo es una ventana, digamos, a la innovación, donde puede haber un tercero que provee un servicio tecnológico, por ejemplo, de scoring, de un puntaje que esté asociado al comportamiento de crédito de las personas y que eso permita entonces también hacer una evaluación que dé acceso a crédito a personas con una variedad importante de entidades oferentes de crédito, promoviendo entonces la competencia, el mejor acceso y mejores condiciones para quienes puedan acceder a servicios de este tipo. Estamos hablando de empresas, por ejemplo, que son fintech, que entregan este servicio y que podrían acceder a esta información y entregar un puntaje de acuerdo al comportamiento de pago. Amplía el acceso al registro de deuda consolidada, entonces, por estos reportantes, los deudores, los mandatarios, todos debidamente autorizados. Claramente tienen que ser instituciones que estén autorizadas para acceder. En términos de la ampliación de la información, acá tenemos de nuevo a las entidades que hoy día reportan y las nuevas, y que vemos que hay un porcentaje significativo que hoy día está fuera de estos reportes y que estaría entonces dentro. Y aquí es importante porque cuando hablamos de los niveles de deuda, y en mi cargo anterior en el Banco Central es algo que destacábamos en los informes de estabilidad financiera respecto a la relevancia de este registro de deudores, muchas veces hay instituciones que otorgan crédito y que justamente el no reportar a la nómina que hoy día tiene la Comisión para el Mercado Financiero se veía como un atributo positivo en términos de la oferta que se estaba entregando al cliente, en términos de que su deuda no iba a ser conocida por otras instituciones financieras. Entendemos que esto está lejos de ser un atributo, puesto que justamente esta información consolidada permite hacer una buena gestión de riesgo, por un lado, para la institución financiera, pero por otro también permite una adecuada gestión por parte de la misma persona en términos de su nivel de deuda. Por otro lado, el proyecto fortalece la protección de datos de deuda. El proyecto protege adecuadamente los datos de las personas, de las empresas en general. Reportantes y mandatarios tienen que cumplir con estándares de seguridad y esto está bien especificado en el marco legal y en las normas que dictará dentro de este marco legal, si así se aprueba este proyecto de ley, la Comisión para el Mercado Financiero. Establece derechos de los deudores en términos de la autorización de acceso en el caso de la información positiva y el derecho al olvido con la ventana de 5 años, esto gestionado efectivamente como una base de datos que tenga estas consideraciones. La actualización, rectificación o el complementar la información es responsabilidad de los reportantes y los reportantes también deben cancelar los datos cuando corresponda. También la facultad a la CMF para establecer sanciones que pueden ir desde una multa hasta prohibir el acceso al registro de entidades que infrinjan las disposiciones que sean dictadas. Si es que lo vemos en términos del diagrama de flujo del registro de deudores, los reportantes informan las obligaciones, la identidad del deudor, los principales términos y condiciones de las deudas, etcétera, los plazos, garantías, y esto la CMF a su vez da acceso a los reportantes.
con la sola finalidad de evaluar el riesgo comercial. Esto tiene un fin específico. Y los reportantes entonces deben contar con el consentimiento del deudor para acceder a información positiva. Cuando vemos entonces que es del lado de las personas, los deudores pueden solicitar esta información, a la CMF estará disponible y también pueden solicitar la modificación. Cuando ya sea necesario actualizar, rectificar o haya algún problema con la información, las personas lo solicitan directamente a la institución reportante y hay obligaciones en términos de los plazos en los cuales estas modificaciones se hacen. De hecho, la misma Comisión para el Mercado Financiero, si cuenta con los antecedentes suficientes, puede directamente modificar la base de datos. Ahora, ¿cuáles son entonces las diferencias? Haciendo un breve resumen respecto de lo que es la nómina actual y lo que es el proyecto de ley que estamos hoy día comentando. La nómina actual está regida por lo que es el artículo 14 de la Ley General de Bancos, que tiene fines, como decíamos, bien particulares en términos del resguardo de estabilidad financiera, cumple un rol especial que se complementa de esta forma con el registro de deuda que hoy día estamos discutiendo. ¿Y cuáles son las diferencias y por qué este complemento es tan importante? Por un lado, porque amplía la base de reportantes, como lo hemos repetido, en términos de cómo funciona, la CMF es quien lo administra, este registro de deuda, recibe la información reciente, la consolida y genera esta base de datos, y en términos de acceso están los reportantes de la Ley General de Banco y los deudores, y tendríamos ahora también a los mandatarios. En el caso de los mandatarios, en una forma ampliada de entenderlos, podrían estar instituciones que hoy día hacen este servicio de scoring, de entregar un puntaje a los deudores para de esa forma ir accediendo a servicios de crédito en distintas instituciones financieras, que hoy día están accediendo efectivamente, por ejemplo, a la nómina que gestiona la CMF, pero tienen que acceder consiguiendo la clave única de la persona. Y no con un acceso específico que se les dé en su calidad de entidad que requiera esta información. Entonces, hoy día efectivamente tenemos ahí una forma que no es la más adecuada de dar acceso. Tiene el consentimiento de la persona, pero tiene el consentimiento de la persona y usando la clave única, que tiene otro fin, sin duda. Comentarios al proyecto de ley bien particulares que creemos que es importante destacar. En términos de recursos, esto implica una gestión por parte de la CMF que tiene mayores complejidades que lo que tenemos hoy día. Esto requiere desarrollos tecnológicos robustos, de gestionar una base de datos completa con la historia de los 5 años, requiere la supervisión de su calidad, de la seguridad, etcétera, y una respuesta ágil a los reclamos. Entendemos que los reclamos van a ir, en primer lugar, directamente al reportante, pero sin duda va a ser una tarea para la CMF después gestionar que esos reclamos sean adecuadamente respondidos y que en el caso de que no lo sea, efectivamente nosotros poder hacer alguna gestión. Importancia también de contar con un plazo para su implementación que sea suficientemente amplio. Estos son temas complejos, los temas tecnológicos hay que implementarlos bien, y esto va a requerir de un tiempo adecuado para lo que signifique su implementación. Algunas conclusiones: el proyecto establece resguardo a la protección de la información del deudor, la autorización expresa, el que se use para fines específicos, los derechos a actualización, rectificación y complementar la información, faculta a la CMF para establecer los estándares de riesgo operacional adecuados y supervisar y sancionar en caso que así se requiera. El proyecto de ley amplía la cobertura a entidades reportantes, que esto consideramos que es muy importante para tener este panorama general de lo que significa la situación de deuda de una persona. El registro más amplio de deuda permite entonces controlar mejor el sobreendeudamiento, ayudando a las personas a gestionar su carga financiera, y el proyecto es importante entonces también para implementar otra legislación que protege al deudor, por ejemplo la ley del consumidor, que decíamos que para evaluar la solvencia de las personas esta es sin duda una pieza de información relevante. Así que eso era lo que queríamos compartir con ustedes en términos de la relevancia de esta iniciativa legal y que es plenamente coherente con el mandato de la Comisión para el Mercado Financiero. Eso es, presidente, por su intermedio. Gracias, doña Solange. Tiene la palabra el diputado de la carrera.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, Solange. Muchas gracias por tu exposición. Te quería hacer una pregunta. Encuentro muy bueno este proyecto, pero dado que yo jamás podría presentar un proyecto que fuera aprobado acá, te quiero preguntar si ustedes han considerado incluir en este proyecto el impedir que quien use el crédito como negocio le cobre a los usuarios la mantención de las cuentas corrientes de las líneas de crédito. Básicamente la gente que hace avance en efectivo, super avance en efectivo, o compra algún producto y queda con un saldo pendiente, si no queda con saldo cero, las casas comerciales, el retail financiero les cobra cifras que varían. Ustedes deben tener una tabla que van desde, te voy a inventar, no me acuerdo ahora, pero entre 800 pesos y 25.000 pesos. Entonces una persona que retira 50.000 pesos como un avance en efectivo paga 25.000 pesos o 12.000 pesos o 14, depende de la casa comercial, por el solo hecho de tener un saldo positivo de deuda en su cuenta. Yo creo que eso sería una gran ayuda para todos los deudores de las casas comerciales, que si esto giro, si el giro es tal como el productor de harina es mantener stock de harina, si el giro es de la empresa otorgar crédito, ¿por qué tiene que ser de cargo del usuario, consumidor final, el costo de administración? Y eso es una cantidad salvaje de dinero que podría ir en directo beneficio de todos los usuarios. Entonces, dado que van a presentar un proyecto, te paso como dato si le pueden echar una mirada a si efectivamente corresponde o no corresponde cobrar un costo de administración, que finalmente es una tasa encubierta usurera de interés. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Mellado, tiene la palabra. Gracias, presidente. La CMF emitió una circular, la 2294, donde incluía a los emisores no bancarios a partir de junio de este año, o sea, están corriendo ahora en julio, al sistema de deudores que administra. Por lo tanto, ¿cuáles son los sectores específicos que falta por consolidar? Porque si en esa circular estaban casi todos, faltaban re poco. Entonces, ¿de qué sirve el proyecto este de consolidación si ya la CMF había dado la instrucción de incluir varios? Lo segundo, hoy, salvo la diferencia de algunos sectores de mercado que hoy no consolidan en la CMF, ¿cuál es la diferencia entre el sistema que actualmente administra la CMF y el nuevo sistema que están creando? ¿Se van a unir o van a ser sistemas paralelos? Pues se lo pregunté también al ministro la vez pasada y no me lo contestó, para ver cuáles eran los dos. Y por último, ¿qué rol jugarán las empresas distribuidoras de información? El DICOM, el boletín comercial u otros. Son reguladas por la CMF y les cobrarán a estas instituciones, por lo tanto las instituciones le cobrarán a la gente nuevamente. ¿Cómo es el sistema que se va a operar nuevamente desde aquí en adelante, presidente? Gracias. Bueno, yo quiero agregar también una par de preguntas. Creo que sin duda alguna este tipo de proyectos son del todo relevantes. Hoy día los abusos que hay con los créditos nos parece que son bastante grandes. Nosotros hemos visto noticias, por lo menos en mi región, importantes de gente que se dedica a prestar dinero de manera informal y que eso finalmente redunda en problemas efectivamente para los ciudadanos y los consumidores. Quería consultar cómo ven la posibilidad ustedes de que la CMF eventualmente pudiese hacer una administración de todos los datos, esto que preguntaba el diputado Mellado respecto de su trabajo conjunto que pudiese existir con las administradoras o las comercializadoras privadas de información de morosidades que conocemos en el mercado. Si eventualmente, considerando que vamos a hacer un proyecto de ley en donde vamos a entregarle amplias facultades a un organismo serio como la CMF, si eventualmente existiría la posibilidad de que toda la información relativa de deuda, es decir, las informaciones que hoy día ven las empresas privadas y por la cual a la gente se le cobra cifras bastante altas para poder obtener sus informes, y que por lo demás es sabido que ese tratamiento de datos está en una nube oscura, si eventualmente sería posible que ustedes pudiesen hacer la administración total y exclusiva de todo el tratamiento de los datos de las morosidades de las personas. Eso. Tiene la palabra doña Solange para responder las consultas. Muchas gracias, presidente, por las consultas
los diputados y permítame entonces ir respondiendo algunas. Me acompaña también aquí Kevin Cowan y Luis Figueroa, que podrán complementar. Respecto del tema de las comisiones versus interés, esta fue una materia que se trató justamente en la ley de agentes, que ya fue promulgada, y estamos trabajando en la norma correspondiente acá en la Comisión para Mercados Financieros, que esperamos poder emitir prontamente. Ya fue esta norma puesta en consulta, que justamente se hace cargo de esta problemática en términos de qué es lo que es comisión y qué es lo que es interés. De acuerdo al marco legal que hoy día está en esa ley que ya fue promulgada, todo cobro es interés, salvo que esté asociado efectivamente a un costo. O sea, todo lo que es inherente al crédito sería considerado interés. En tanto, las comisiones estarían restringidas a lo que la Comisión para el Mercado Financiero considere que es un costo por un servicio distinto, por un servicio que puede estar asociado, pero que no está directamente o no es inherente al crédito propiamente tal. Así que va a estar bastante más restringido qué es lo que puede efectivamente considerarse como comisión, de acuerdo a esa norma que estuvo en consulta, terminó el periodo de consulta y que estamos próximos a emitir su versión definitiva. Así que es un tema que ya está abordado en una ley anterior. Respecto de los sectores que falta consolidar, y lo mostré un poco ahí en la presentación muy brevemente, pero hay sectores importantes. Es cierto que en términos del porcentaje total de la deuda puede ser algo menos, con un peso relativo menor que lo que ya tenemos, efectivamente, porque de hecho se incluye hoy día a los emisores de tarjeta, que esa es justamente la novedad que tenemos, que se incluyó a los emisores de tarjeta que no estaban antes, que todavía estamos en proceso de incorporar esa información, tarea que no ha sido fácil, porque justamente al ir sumando reportantes, no es una tarea fácil gestionar estas bases de datos, pero eso es una tarea que ya estamos abordando, aumentar la frecuencia e incluir los emisores de tarjeta. Pero faltan proveedores importantes de crédito, como por ejemplo las automotoras, por ejemplo el crédito automotriz, que es relevante en nuestro país, y por ejemplo las mutuarias, que dan crédito hipotecario, o por ejemplo las cajas de compensación. O sea, hay otras cooperativas que no están hoy día reportando también, porque solamente reportan las que son fiscalizadas por la CMF. Entonces hay varias entidades, y de hecho si pensamos hacia adelante, el crowdfunding, los fintech que van a proveer crédito y que pueden ir creciendo en el tiempo. Entonces tenemos a varios que hoy día son relevantes y que no están, y pueden haber oferentes de crédito hacia adelante que vayan creciendo en el tiempo y que tampoco están hoy día considerados con la ley actual. Respecto del artículo 14 de la Ley General de Bancos y este nuevo registro, o lo que propone esta ley, efectivamente son complementarios, y así traté de mencionarlo yo en la presentación, porque es importante tener en el radar que cumplen objetivos distintos. Lo que tenemos hoy día en el artículo 14 tiene como foco principal lo que se refiere a la gestión de riesgo de la institución financiera, en términos de justamente adecuar su gestión de riesgo para asegurar la solvencia y sostenibilidad de la institución financiera. Y en ese sentido tiene una característica particular que así, digamos, permite operar con esa lógica. Y esto se complementaría con esta nueva forma ahora, lógicamente van a haber sinergias después en términos operativos, de la plataforma, etcétera. Pero es importante rescatar que cumplen estos objetivos distintos, tienen ciertas características que los distinguen y que por lo tanto funcionarían de manera paralela hacia adelante, pero se aprovecharían sinergias al interior de la CMF en su operatorio. Respecto de las distribuidoras no reguladas, de lo que es el boletín comercial, en términos del boletín comercial, efectivamente en términos de su valor relativo, se reduciría el valor relativo, porque tendríamos un registro de deuda gestionado por la CMF más completo que el que teníamos antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el aporte marginal de estos registros privados sería algo menor que el que es hoy día. Pero también estos distribuidores de información entregan otros servicios anexos. Por ejemplo, en algunos casos ofrecen el servicio de scoring.
Entonces ahí de alguna manera complementan la función pública que tendría la CMF, pero sin dudas, efectivamente, en términos del valor agregado, ellos tienen otras cosas, digamos, que incluyen no solamente instituciones o deuda financiera, sino que en términos más amplios lo que el concepto de deuda, ¿no? Y además otros servicios. Entonces tienen un ámbito un poquito más amplio que lo que es el ámbito de lo que opera la CMF. Eso sería por mi parte. Yo no sé, Kevin, si tú quisieras complementar en alguna de las cosas. Muchas gracias. Ay, creo que se escucha. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Complementar un par de puntos que levantó Solange. Primero, a la pregunta de las comisiones, yo creo que también es importante considerar que efectivamente un buen registro de deuda consolidada debiese, y así se ha visto en otros países, aumentar la competencia y la mejora de los servicios de créditos que se le proveen a las personas. Entonces, efectivamente, para la persona que eventualmente enfrenta una tasa de interés que no es conveniente y que tiene un buen historial de pago, debiese hacérsele mucho más fácil moverse a otro proveedor porque va a poder mostrar que efectivamente en los últimos 5 años ha sido un pagador intachable y por lo tanto un riesgo de crédito atractivo para otro proveedor y moverse. Yo creo que eso complementa el esfuerzo que se está haciendo a través de la ley y la normativa de comisiones. A la segunda pregunta, complementando lo que planteó la presidenta, más allá de ampliar el universo de aportantes, también se introducen mayores resguardos a la información. En ese contexto, la CMF va a manejar un registro que tiene 5 años de historia y 5 años que nosotros podemos mirar, supervisar, revisar que efectivamente reflejen adecuadamente la información de las personas y por lo tanto, aquella persona que necesita rectificar, necesita corregir, necesita borrar, va a tener mayores resguardos que los actuales. Y también al precio por el cual eso se ofrecería es gratuito, tal como sería ahora. Y en ese sentido, como dijo Solange, el beneficio agregado que serviría, que entregarían los agregadores de información solamente por redistribuir esta información bajaría. Eso. Y finalmente, creo que el punto que plantea Solange, es importante también pensar que acá, si bien en el número agregado las cifras de crédito parecen bajas lo que se genera, para ciertas familias y ciertos segmentos lo que termina faltando es muy relevante. Entonces, por ejemplo, para ciertos segmentos de población de mayor edad, las cajas son una fuente muy importante de crédito y eso está fuera del registro. Para otras personas que decidieron tomar su crédito hipotecario por una mutuaria y no por un banco, está fuera del registro. En tercer lugar, como dijo Solange, para la persona que en muchos casos toma un crédito automotriz, que para muchos hogares es una parte muy importante de su endeudamiento, también está fuera. Entonces, si bien el agregado, las cifras se esconden bajo el tamaño del crédito hipotecario bancario, para ciertos hogares las omisiones son relevantes. Y en ese sentido, la posibilidad de que a ese hogar se le otorgue un crédito que después no pueda financiar, porque efectivamente no se visibiliza estos 3 créditos, es bien relevante. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a dar paso a nuestro siguiente invitado, al señor Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS. ¿Está don Hernán? Ahí está don Hernán. Tiene la palabra, don Hernán. Gracias, presidente. Gracias a todos, saludarlos a todos los parlamentarios y parlamentarios y a todos los invitados que están en esta comisión. Saludarlos a todos. Quiero compartir un PPT aquí. No sé si ahí estoy o no. A ver, espérense. Aún no. Ahí está. ¿Ahí estamos? Ahí sí, ahí apareció. Ya.
Bueno, en opinión de Conadecu, el proyecto sobre, esta es la opinión nuestra, estamos de acuerdo en una consolidación, señor presidente, ya que hipotéticamente puede traer algunos beneficios para los consumidores. Significará conocer su nivel de real sobreendeudamiento, ya que con la consolidación sabremos toda la información de deudas positiva y negativa de cada uno de los consumidores. Por otro lado, podría significar una reducción también de las tasas de interés producto de la disminución del riesgo. Bajaría la morosidad y evitaría el sobreendeudamiento. Esto es lo que nosotros consideramos positivo. Bueno, esto es una tabla que tenemos ahí, y aquí tengo. Sobre la creación del registro, nos parece adecuado que sea la CMF la institución encargada de administrar el registro. No obstante, consideramos que debiese otorgarse más atribuciones a esta institución, no solo respecto de las relaciones entre reportantes y el administrador, sino que particularmente respecto de los derechos del titular, que son los consumidores o las personas. También consideramos una ampliación de la noción de titulares de la información. Consideramos que este punto es acertado, pues el proyecto busca que el concepto de titular de datos incluya tanto a personas naturales como a personas jurídicas, especialmente las pymes, de manera que ambas puedan ejercer sus derechos en esta materia, ¿no? La extensión del concepto de información comercial que puede ser tratada. Consideramos que este punto va en la dirección correcta. Sin embargo, falta explicitar la inclusión de deudas provenientes de operaciones de financiamiento como factoring, leasing, que son parte del crédito, partes de crédito, además de considerarse todas las que la presidenta de Soledad Bertein ha dicho aquí, cooperativas, créditos automotrices, todos los oferentes de crédito. Es la única manera que podemos limpiar y tener la información completa de todas las personas, de los consumidores o de las personas jurídicas, de tal manera de evitar riesgos. El acceso de reportantes mandatarios deudores. Nos parece relevante que se deje claramente establecido que tanto los datos negativos como positivos son propiedad del consumidor, que no podrán transferirse ni tampoco comercializar dicha información. Solo se utilizarán para los fines que el consumidor autorice expresamente. Cualquier utilización, comercialización o acceso no autorizado a estos datos personales debe tener como consecuencia elevadas multas y compensaciones al afectado. Esto para nosotros es muy relevante. Creemos que es importante que se deje de traficar con la información de los consumidores. Hoy día hay bases de datos que reciben información que ni siquiera está tratada o está informada, que es muy grave esta situación. Esto es un punto que para nosotros es muy relevante. Respecto de los derechos de los deudores, respecto de este punto nos parece importante explicitar que cuáles serán los plazos para modificar o cancelar datos y qué pasará en el periodo intermedio, pues no hay una protección efectiva mientras el proceso de impugnación se resuelve. Los datos siguen siendo accesibles en el sistema, en circunstancias que debiese suspenderse su publicación hasta que sean acogidos dentro del plazo que fije la ley. Nos parece importante porque si alguien ahí se informa equivocadamente, no puede estar de accesible el dato y por lo tanto tenemos que proteger a la persona que va a quedar con una manchita, digámoslo ahí. Entonces creemos que esto es muy relevante también para el sistema, para que el sistema sea protector de las personas. Sanciones. En opinión de Conadecu, las sanciones por infracciones a esta normativa son absolutamente necesarias. Por esta razón, consideramos indispensable que este proyecto contemple una compensación para todos los titulares afectados por el mal uso de su información. Esto además de las multas a beneficio fiscal. Creemos que el mal uso de la información, el que lo usó maliciosamente, debe pagar un costo y el consumidor debe ser compensado. Nos parece también que es importante. Además,
Hoy día, como hizo mención justamente la presidenta, tenemos una normativa que está en la ley pro consumidor, en donde las entidades financieras tienen que hacer un análisis de solvencia de los consumidores, ¿no? Y justamente nosotros creemos de aquí también, ya que vamos a tener una consolidación de todo el endeudamiento positivo y negativo, y las entidades financieras van a tener acceso y conocimiento de cuando tengan que evaluar riesgo o tengan que dar un crédito. Nos parece también que cuando sobreendeuden a los consumidores conociendo esta información, debieran tener una responsabilidad, y esto en otros países, estoy hablando de Italia, países desarrollados y otros países, lo que han hecho es que cuando se sobreendeuda, conociendo y haciendo análisis de solvencia, el consumidor que obtuvo ese crédito y quedó sobreendeudado, tiene la facultad de solicitar a un tribunal respectivo una renegociación forzosa para que ese crédito se adecue a sus condiciones de ingresos. Esto, que es algo que está en la legislación italiana, en la legislación española y en muchos más, creemos que es necesario. Probablemente en algunos casos se instala en la ley de protección al consumidor, en otros casos en las leyes de insolvencia, pero creo que es necesario pensarlo si vamos a tener un registro consolidado para que el consumidor pueda tener algún apoyo en el momento de quedar sobreendeudado, porque si no vamos a tener muchas eurolatinas también en este país, como ocurrió en su momento. También, por último, quiero hacer una pequeña reflexión. Sin perjuicio de lo anterior, quiero hacer estas consideraciones finales. Me parece de que esta ley, si bien es necesaria, me va a llover. Eso. Me parece necesaria. Ya lo vi Apagar que el va a llover. micrófono, por favor. ¿Cachai? Entonces, no, ¿me entendí? Entonces no. Sin perjuicio de lo anterior, quiero hacer unas consideraciones finales. Al conocer el nivel real de endeudamiento de los chilenos, dato que más bien estadístico, las instituciones financieras tendrán acceso a toda la información de las deudas de los consumidores. Puede que esto sea positivo desde el punto de vista económico, pero se debe considerar de real endeudamiento de los consumidores. Sin embargo, la realidad es que las familias se verían afectadas su capacidad de adquirir productos básicos del día a día. No olvidemos que un gran porcentaje de los chilenos está comprando los productos de primera necesidad a crédito. En palabras simples, esta ley llegó atrasada. Si esta es una ley que debió haberse hecho hace 10 años atrás y probablemente hoy día es más complejo. Lo que vamos a hacer, en definitiva, es que con esto a muchos le vamos a quitar la bicicleta. Un salvavidas en esta tormenta económica. Esto es lo que va a suceder. Por eso tiene que ser muy pausado, con mucho criterio, para no afectar, porque hay muchas personas que están haciendo la bicicleta. Con una tarjeta compran, con otra pagan y siguen haciéndola y están comprando sus productos de primera necesidad. Creo que, si bien es positivo, creo que hay que pensarlo y meditarlo, porque esto puede crear un problema mucho mayor, que si bien es un sobreendeudamiento, muchas personas esta bicicleta les está salvando para poder alimentarse y comer en el día a día. Eso era lo que quería exponer yo hoy día. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a todos. ¿Cómo ve que se complementaría este proyecto con el Chao DICOM? Y en segundo lugar, ¿cuál es la opinión de los consumidores respecto de si vamos a concentrar la información en la CMF, le entreguemos la exclusividad del tratamiento?
¿No se escucha? No se escucha. Por favor, que nos ayuden en informática. Sí, tenemos un problema de informática porque nuestros invitados no están escuchando. A ver. Ahí se escucha. ¿Se escucha? Ahí sí. Perfecto. Ahí sí, ya. Ahora sí. Bueno, creo, don Hernán, me parece muy interesante. Creo que usted ha dicho un concepto que para nosotros es en extremo relevante, que es el tráfico de datos, que sin duda alguna es un tema que hoy día nos parece nuevo, pero no me cabe duda alguna que en 10 años más, cuando miremos hacia el pasado, vamos a darnos cuenta de la relevancia de este tema. Quería consultarle dos cosas al respecto. Uno, ¿cómo ven ustedes los consumidores a propósito de la bicicleta? ¿Cómo ven ustedes que se podría complementar este proyecto con el Chao DICOM? Y en segundo término, consultarle respecto de cuál es la opinión de los consumidores de que a propósito de este proyecto de la CMF, nosotros le entreguemos la exclusividad del tratamiento de datos de la deuda de las personas y morosidades a la CMF. Gracias, señor presidente, por su intermedio. La verdad es que nosotros estamos de acuerdo de que la exclusividad de la información la tenga la CMF. Nos parece que los registros privados lo que hacen es traficar datos y muchas veces recepcionar información que no está tratada. Esto ya lo hemos revisado continuamente, donde hay registros de morosidades que no han sido informadas y tampoco han sido informadas a tribunales o algún tipo de información, ni siquiera ha pasado muchas veces por el registro de morosidad. Entonces creo de que el tema de tratar que toda la información, la consolidación de la deuda sea de exclusividad de la CMF, para nosotros nos da la tranquilidad que vamos a tener una entidad responsable, que vamos a tener una entidad que va a proteger esa información y no va a estar vendiéndose a privados para poder rentabilizarla. Más allá de que hay muchos que venden otro tipo de servicios, pero que muchas veces está asociada justamente a la información que están recibiendo, que proviene de distintas fuentes, y en consecuencia eso a nosotros nos parece adecuado. Con respecto, presidente, justamente del tema del Chao DICOM, a nosotros nos parece de que sí, tiene positividad, porque claramente va a poder permitir el acceso al crédito de un sinnúmero de personas que hoy día, por tener una morosidad superior, o sea, inferior a los 2,5 millones, hoy día están impedidas de obtener hasta un crédito. En ese sentido, nosotros creemos de que este proyecto, igual como otros que hubieron anteriormente, provocó algo, aunque es temporal, no es permanente, pero sí provoca un mayor movimiento de acceso al crédito y nos parece que sería importante porque hay muchas personas que hoy día lo necesitan con urgencia, a veces para pagar otras deudas o a veces para mejorar el crédito que tienen o poder extender algunos pagos pendientes que tienen. La verdad que eso a nosotros nos parece positivo. Gracias, señor presidente. Gracias, don Hernán. Para seguir con nuestros invitados, tenemos al presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, señor Estefan Larenas. Tiene la palabra, don Estefan. Muchas gracias, señor presidente. Le saludo en nombre de la Organización de Consumidores ODECU. Y voy a tratar de resumir algo que ya enviado en nuestra minuta. En esta minuta y varias otras, en la medida que este proyecto es el tercer intento, según tenemos entendido, de un registro de deuda consolidada que empezó el año 2009, según los boletines, y que hoy día nuevamente está en el tapete. Esto es muy importante, todos ya lo han aclarado aquí las intervenciones previas, que es algo que es lo que nos preocupa a nosotros y que por lo tanto nosotros apoyamos este proyecto. Voy a mencionar algunas cosas que nos parecen que deben ser mejorables. Sin embargo, nosotros compartimos
en la esencia de lo que es la preocupación de la carga financiera de la familia, especialmente el sobreendeudamiento de los consumidores, que la CMF y el Banco Central lo han latamente mencionado en diferentes informes. Según habían cerca de 800.000 personas que gastan más del 50% de sus ingresos en pagar sus deudas, y como el mismo Banco Central lo ha señalado, los promedios esconden niveles de endeudamiento que pueden ser insostenibles para los segmentos importantes de hogares, en particular el estrato menor ingreso, que destina más de su ingreso a pagar sus deudas. Eso un informe previo a todo lo que ha sido el proceso inflacionario de los últimos 3 meses. Es decir, por lo tanto, eso hay que ver cuál es la situación real del endeudamiento actual. Entonces, en ese sentido, nosotros compartimos esa preocupación y se valora la creación de un registro de deuda consolidada a cargo de la CMF. Hay temas que se dejan de lado, que se le da todavía ciertas facultades a la privada, lo voy a mencionar. Sin embargo, nosotros valoramos también que se reconozca el derecho de los deudores respecto a esta deuda consolidada a cargo de la CMF. Valoramos también la ampliación de la noción de los titulares, es decir, la noción de los titulares de la información y su protección se extienda también a las personas jurídicas. Nos preguntábamos, cuando veíamos el proyecto, al igual que el diputado señor Mellado, ¿por qué esto es que todavía se establece que la decisión de excluir de este proyecto la regulación de todos los sistemas de información de obligaciones de carácter financiero y crediticio, como el boletín comercial, DICOM y los demás registros que mantienen la información comercial financiera? Eso para nosotros es una incógnita. ¿Por qué todavía esto no está? Sin embargo, porque aquí nosotros tenemos que esa parte del proyecto no podemos apoyarla, el lado privado de este registro. Esto es el acceso al registro por parte de privados sin supervisión y fiscalización pública, en este caso de la CMF. Y ahí, entonces, porque en ese contexto nos encontramos con algo que ya se mencionó, que mencionó Hernán Calderón, a propósito de los temas relacionados con los datos personales. Porque si bien es cierto, se enfatiza todo lo relacionado con que la finalidad de los datos y la propiedad de los datos, pero nosotros hace años que estamos esperando todavía por la Agencia de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, si es que la CMF no tiene las facultades incluso para ejercer sus funciones públicas en relación con los registros privados, estamos de alguna manera parchando ciertas cosas y dejando abiertas otras que van a permitir lo que hasta el momento se ha mencionado como fuga de datos, como venta de datos personales, pero lo peor de todo es la mala utilización de estos datos que en definitiva pidan la posibilidad de que la persona obtenga un crédito o incluso, para no extenderme más, porque eso lo conocen ustedes, incluso un trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se excluye a los operadores privados de lo que manejan información comercial? Entonces, para nosotros es importante este proyecto. Para nosotros valoramos que este proyecto tenga las ampliaciones que tiene. Valoramos que al final estamos hablando de un nivel de endeudamiento que va creciendo, sobre todo en estos días. Las exclusiones nos parece a nosotros, nos merecen bastante dudas, y que también nosotros, dentro del contexto que estamos hablando, no compartimos que los reportantes y sus mandatarios, aún con previo consentimiento del consumidor, puedan tener acceso a este registro de deuda consolidada, porque sin que nosotros tengamos la Agencia de Protección de Datos Personales, se aumenta
el mal uso de la información, por ejemplo, para finalidades distintas de las establecidas en el proyecto, vulnerando así la protección de datos personales en general y los datos personales de los consumidores en particular. Hay que regular de manera exhaustiva el consentimiento. La ley Proconsumidor estableció temporalmente al CERNAC como el vigilante, por así decirlo, esto, pero nosotros sabemos perfectamente que tiene que tener una agencia de protección de datos, porque si no, no hay una forma de regular exhaustivamente este consentimiento. Y sin regulación exhaustiva del contenido contractual abusivo de la autorización también de los terceros, es decir, se requiere también una exhaustiva revisión contractual de todo lo relacionado con el registro de crédito de deudores. Por lo tanto, el punto central para nosotros es apoyar este proyecto, apoyar, como ya lo hemos hecho a veces, y yo dije ya que está en el 2009, estamos hablando de la consolidación de la deuda positiva y la deuda negativa. Sin embargo, tenemos que tener mucha claridad que al existir todavía régimen de datos, o sea, administración de datos personales por parte de privados, tenemos el riesgo que suceda que estos se utilicen para cualquier cosa, que además no existe un nivel de sanciones, salvo lo establecido ahora, recién, pero un nivel de sanciones. Ahora, sanción más, sanción menos, el problema persiste cuando se utilizan mal los datos personales para el acceso al crédito. En general, nosotros apoyamos este proyecto en su lado público. Esto es un registro con información positiva y negativa a cargo de la CMF que le permita el ejercicio de sus funciones públicas tanto a la CMF como al Banco Central. Los otros aspectos relacionados con los datos personales o con los problemas que hay en relación a los privados están en nuestra minuta, y con esto yo terminaría, señor presidente. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, don Estefan. ¿Está la palabra abierta? No habiendo más palabras abiertas, bueno, el vicepresidente... doña Solange está solicitando la palabra. Tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio, muchas gracias. Agradecer nuevamente la invitación y compartir varias de las aseveraciones aquí de las asociaciones de consumidores, ¿no? Porque este efectivamente es un proyecto de ley de larga data en términos de su discusión. Llevamos más de 10 años y creo que en general se comparte el espíritu, ¿no?, que está detrás. Entonces, simplemente quería aclarar algunos temas que creo que puede ser relevante el tenerlos a la vista, ¿no? Respecto de los temas que también compartimos, la preocupación en el tema de datos personales, y por eso hay un proyecto de ley que está en trámite, ¿no?, que se refiere justamente al tratamiento de datos personales de forma más amplia, y creemos que eso va a ser bien importante que avance de manera paralela y ojalá rápida. Pero este proyecto de ley en particular, simplemente destacar que en lo que se refiere a lo que es el manejo del registro de deuda consolidada y los accesos que tiene, sí da la facultad a la Comisión para el Mercado Financiero a su regulación y fiscalización, y que no se puede usar para cualquier cosa, y justamente amplía nuestras facultades en esa dirección. Así que simplemente enfatizar ese punto, que entendemos la preocupación. Este proyecto se hace cargo de reforzar eso en el ámbito que corresponde a lo que aborda este proyecto. Respecto a lo que es el boletín comercial, no está tocado en este proyecto, sigue funcionando tal como está. Efectivamente, en ese sentido puede ser importante el avance del proyecto de ley de datos personales, pero simplemente hacer esa distinción, que de los privados este proyecto de ley, y a lo mejor generó alguna confusión también en mi presentación, por eso lo aclaro. Simplemente daba como dato lo que hoy día existe, esa parte no se toca en este proyecto de ley. Lo que se toca es el registro que maneja la Comisión para el Mercado Financiero, creándose nuestro registro consolidado, con los estándares de seguridad que aquí he comentado,
y con las protecciones que son acordes al tipo de información sensible que se manejaría. Así que quería aclarar eso. Y lo otro que quería aclarar, que también se comentó, es que la facultad es bien amplia en términos de quiénes van a ser los reportantes. Incluye factoring y leasing, que se había hecho ahí la consulta. Entonces, efectivamente es bien amplio acá en esta iniciativa legal y nos da la posibilidad de alcanzar a distintos oferentes de crédito. Así que quería hacer esas dos aclaraciones, que el proyecto está bien autocontenido y es un anhelo de mucho tiempo del Banco Central y como vemos acá también de las asociaciones de consumidores, y creemos que es muy importante avanzar y que no quita la importancia también de avanzar en otra iniciativa. Hoy día de la mañana se discutió FinTech, que también apoya en otras de las preocupaciones que aquí se manifestaron, esa otra iniciativa legal y el de datos personales. Pero esta yo creo que es una iniciativa que es bien completa y que avanza en la dirección correcta, como aquí se ha mencionado. Así que quería simplemente destacar esos puntos. Muchas gracias. Gracias, doña Solange. No hay más invitados. Queríamos primero agradecerle a los invitados. Siempre esta comisión va a tratar de enriquecer el debate con todas las visiones de los distintos proyectos, porque sin duda alguna creemos que esa es la manera correcta de poder legislar. Agradecidos de la invitación de hoy día de nuestros invitados. Pueden ya, si gustan, retirarse. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Queremos proponer para continuar la discusión para la próxima semana que pudiésemos invitar al director del CERNAC para poder darnos su parecer, considerando que ellos tienen esta temática hoy día dentro de sus facultades. También al presidente de la Asociación de Bancos, que ha pedido poder hablar al respecto. La caja de compensación. Sí, el gerente de la caja de compensación, que también nos ha pedido poder participar de esto. Y el fiscal, ¿no? El fiscal nacional económico sería una buena oportunidad, no sé si lo encuentran pertinente. Sí, y yo creo que el fiscal nacional económico podemos invitarlo para acá. Y fiscal nacional económico. Y después que... Y después de esto, lo que propongo a la comisión es que podamos votar en general el proyecto, después de escuchar a nuestros invitados. Vamos a pasar a votar en general este proyecto. ¿Acordado? Acordado. Acordado. En el segundo punto de la tabla, tenemos que continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señor Miguel Mellado, Bernardo Berger, Andrés Celis, Andrés Longton y Frank Sauberman, y de las diputadas señora Sofía Cid, Camila Flores, Carla Morales, Francesca Muñoz y Jimena Sandón, que prohíbe a las empresas concesionarias distribuidoras de gas de red, celebrar contrato de suministro con empresas, personas o entidades relacionadas, número de boletín 15.032-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Presidente, secretario, para hacer un recuerdo, se amplió el plazo para presentar nuevas indicaciones, aparte de las que existen hasta el día de ayer, para efectos de la elaboración de comparados. A la Secretaría no nos llegaron indicaciones hasta el lunes 4 de julio. En consecuencia, este sería el comparado. ¿Y el comparado no contiene indicaciones? O sea, las que se presentaron con antelación. No, porque se supone que iban a buscar acuerdos para llegar a nuevas indicaciones. Claro, aquí tenemos. Sí, si no hay indicaciones, han habido 2 plazos, se entiende que ya no deberían haber más. Comenzamos entonces la votación en particular de... No votamos. Sí, ya votamos en general el proyecto. Sí. Verdad, tiene razón. Ya, entonces, Carito, le damos lectura del artículo al artículo único. Al artículo único y seguido a las indicaciones presentadas. Sí, primero, ¿le damos lectura del artículo único o lo dan por leído el artículo único? ¿O quieren que lo leamos? Presidente, ¿lo leemos?
Adelante, sí. Ya, Carito. Artículo único. Las empresas concesionarias que cuenten con contratos de compra de gas suscritos con empresas de su mismo grupo empresarial o con personas o entidades relacionadas en los términos señalados en la Ley número 18.045 de Mercados de Valores, a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, no les será aplicable la regla establecida en el artículo 12º transitorio de la Ley número 20.999, que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones que indica, ni tampoco aplicará a dichos contratos lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 33 quinquies del decreto con fuerza de ley número 323 de 1931 del Ministerio del Interior. En el caso señalado en el inciso anterior y mientras estos contratos estén vigentes, el chequeo de rentabilidad que se realice a la concesionaria de acuerdo a las normas del decreto con fuerza de ley número 323 de 1931 del Ministerio del Interior deberá incorporar los costos e ingresos asociados al provisionamiento de gas que le realice su proveedor relacionado y el costo del gas a que se refiere el inciso primero del artículo 33 quinquies deberá calcularse en el o los puntos de recepción del proveedor relacionado, de modo que la rentabilidad resultante de la concesionaria corresponda a la del grupo económico. Presidente, después de la lectura que le dio Carolina al artículo único del proyecto, hay varias indicaciones. La primera para sustituir el artículo único presentada por el diputado Matesen, y hay otras indicaciones que son complementarias, que modifican inciso. Lo que correspondería votar para despejar dudas, la indicación del diputado Matesen, para ver si lo reemplazamos totalmente o si no vamos viendo indicación por indicación. Si se aprueba el diputado Matesen, ¿se consideran las otras rechazadas? Exacto. Sí. Porque esta es sustitutiva, sustituye. Y no sé si las indicaciones posteriores no tienen relación con la indicación sustitutiva. Así que... Sí. Diputado, ¿puede explicar su indicación? Creo que tenemos siempre el mismo problema que la otra vez, que como está redactada en condiciones de que es del todo nada, o sea, se aprueba y al aprobarse se entienden todas rechazadas. Eso yo creo que ahí siempre hay un pequeño... Habría que leerla primero, presidente. Sí. Sería conveniente. Sí, por favor, léala, tal vez incluye el resto de las indicaciones. También, leemos tal, Carito, ¿podría leerla? Sí, pues dale, usted autoriza por el presidente. Perfecto. Indicación del diputado Cristian Matteson. Sustituyase el artículo único del proyecto de ley por uno nuevo. Las empresas concesionarias que cuenten con contratos de compra de gas suscritos con empresas de su mismo grupo empresarial o con personas o entidades relacionadas en los términos señalados en la ley número 18.045 de Mercado de Valores, a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, no le será aplicable la regla establecida en el artículo 12º transitorio de la ley número 20.999, que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones que indica, ni tampoco aplicará a dichos contratos lo dispuesto en los incisos segundos y terceros del artículo 33 quinquies del decreto con fuerza de ley número 323 de 1931 del Ministerio del Interior. Él agrega una compensación. En el caso señalado en el inciso anterior, y mientras estos contratos estén vigentes, el chequeo de rentabilidad que se realiza a la concesionaria de acuerdo a las normas del decreto con fuerza de ley número 323 de 1931 del Ministerio del Interior deberá incorporar los costos e ingresos asociados al aprovisionamiento de gas que le realice su proveedor relacionado y el costo del gas a que se refiere el inciso primero del artículo 33 quinquies deberá calcularse en el o los puntos de recepción del proveedor relacionado, de modo que la rentabilidad resultante de la concesionaria corresponda a la del grupo económico. Con todo, aquellos compradores finales que sean perjudicados por un alza artificial de precios provocado a causa de la explotación abusiva por parte de un agente económico o un conjunto de ellos de una posición dominante en el mercado de distribuidores de servicios públicos, deberán ser compensados en un monto equivalente al exceso pagado por dichos consumidores, reajustado según el índice de precios al consumidor o mecanismo que lo reemplace. Configurados los hechos, actos o convenciones descritos en el artículo número 3, letra B, bis del decreto ley número 211, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia establecerá en el fallo dictado al efecto el monto de la multa,
el plazo y la forma de pago hacia los compradores finales, siguiendo las normativas que provea el mismo cuerpo legal. Las multas referidas en el inciso precedente serán compatibles y acumulables con otras sanciones interpuestas en el presente decreto ley y demás normas penales establecidas en otros cuerpos legales. ¿Quieres que siga yo o no? Hay que leer las indicaciones. No, leemos todas las indicaciones también. ¿Le parece, presidente? Sí, procedamos a leer todas las indicaciones, por favor. ¿Quieres que siga yo o no? Para que me alcance. Sí, sería importante. Vamos a leer todas las indicaciones y después le vamos a pedir al diputado Mellado, quien es autor de este proyecto, que nos ilustre. Y que cada diputado explique su indicación. Y que cada diputado puede explicar su indicación. Señor diputado, se presentan otra indicación del diputado Miguel Mellado para agregar un nuevo inciso final al artículo único del siguiente tenor. En el caso de venta de empresas relacionadas que provean suministro de gas a la empresa distribuidora, esta última deberá realizar una licitación pública e internacional de suministro de gas, según lo establecido en el artículo 33, sexes, del decreto con fuerza de ley número 323 de 1931 del Ministerio del Interior. Otra indicación del mismo tenor que agrega un nuevo inciso final al artículo único, que señala lo siguiente: en el caso de venta por parte de la empresa distribuidora de gas, de empresas relacionadas, ya sea en su totalidad o solo en la parte que permite su control, que posean contratos de suministro de gas vigentes previos al 31 de enero de 2017 para efectos de cálculo de rentabilidad del artículo 30 bis del decreto con fuerza de ley número 323 de 1931 del Ministerio del Interior, el costo de gas al ingreso del sistema de distribución de la empresa concesionaria será valorizado al menor precio de compra del gas calculado en base a los contratos de importación de largo plazo existentes con el precio del mercado internacional, incluyendo, si corresponde, los demás costos para llevar el gas hasta el ingreso del sistema de distribución, tales como transporte, almacenamiento y regasificación. Y finalmente, una indicación de las diputadas Ana María Bravo y Javier Morales y del diputado don Daniel Manuchari, que dice: agréguese el siguiente artículo 19º transitorio a la ley 20.999, que modifica la ley de servicios de gas y otras disposiciones, que indica: artículo 19º transitorio, dice lo siguiente: para el año 2022 se entenderá que las empresas concesionarias que se dediquen a la distribución de gas natural con contratos de compra de gas suscritos con empresas de su mismo grupo empresarial o con personas o entidades relacionadas en los términos señalados en la ley 18.045 de mercado de valores, han superado el límite de rentabilidad referido en el artículo 30 bis del DFL 323 de 1931 del Ministerio del Interior, siéndoles aplicables el artículo 31 del referido cuerpo legal. En dicho caso, el proceso de fijación de tarifas del servicio de gas y afines deberá iniciarse dentro del plazo de 30 días corridos de publicado en el Diario Oficial de la presente modificación. Esa es toda la indicación presentadas. En debate el artículo y las indicaciones pertinentes, señor presidente. Están en debate, le vamos a dar la palabra al autor del proyecto para que pueda sugerirnos. Gracias, presidente. Sí, Bien. lo que pasa es que el proyecto hablaba de que lo que hay en estos momentos, ¿cierto?, es que la empresa, antes que fuera la ley en el año 2016, creó una empresa subsidiaria, obviamente, que le entregaba, ¿cierto?, a un costo mayor el insumo del gas para que la empresa Metrogas tuviera el porcentaje que correspondía por ley. Pero esta otra empresa, y como está dentro de lo legal, no es ético, pero está dentro de lo legal, lo que hacemos aquí, para que no vaya a tribunales para decir que le embargaron el flujo, lo hacemos que termine el contrato hasta el 2032, ¿cierto? Pero le evaluamos no solamente la empresa, sino todo su grupo empresarial, ¿ya? Entonces, después surgió la duda, bueno, ¿y qué pasa si venden la filial?
si venden a Guesa o usan, no sé cuánto. Bueno, ahí es donde viene la indicación, que yo digo que si venden las empresas relacionadas que proveen el suministro, esta última, o sea, la empresa Metrogas, tendrá que realizar una licitación pública o internacional sobre el suministro para poder, ¿cierto?, lograr un precio de mercado, ¿cierto? Y que la empresa, perdón, es lo que se hace hoy día, claro, pero colocarlo expresamente para que no eludan también el tema, porque para no colocar un palo blanco, puede ser. Entonces, eso, y si eso no es aprobado, bueno, se hace en subsidio, digamos, el precio de compra de gas calculado sobre la base de los contratos. Entonces, hay dos indicaciones que si se aprueba la una, la otra se cae. Para lo mismo. Eso es lo mío. Diputado Matheson. Sí, referente a la indicación, se toma el proyecto, pero se le agrega el hecho de que cuando se detecte que las utilidades de las empresas es superior a lo que está establecido, se le aplique una multa y además se le restituya a los consumidores el sobreprecio cobrado y esto reajustado según índice de precio al consumidor, de tal forma de que ese monto vaya siendo actualizado si es que no se detecta a tiempo. Principalmente eso. Claro. Sí, diputada. Gracias, presidente. Sí, algunos comentarios, porque efectivamente estas indicaciones las presentamos antes de que el gobierno ingresara el proyecto de ley que ingresó por el Senado para regular este mismo tema. Entonces, veo algunas inconsistencias o más bien quizás sugiero proponer una forma de votación de que vayamos en línea con lo que se está tramitando paralelamente. El gobierno, en principio, lo que hace es derogar el duodécimo, el artículo duodécimo transitorio de la propuesta que está en el Senado. Entonces, quizá sería bueno más que regular, derogarlo para que no seguir con el problema abierto de alguna manera. Y todos estos efectos posteriores que están en las distintas indicaciones que hemos presentado, podríamos regularnos como artículos adicionales, porque si no derogamos el duodécimo, va a seguir el problema ahí latente en la regulación, lo que la empresa señala hoy día que es legal, de alguna manera lo que hizo. Eso es lo primero. No sé si es posible que quizás por técnica legislativa acordemos reconfigurar las indicaciones de manera de derogar el duodécimo y todo lo adicional, pasarlo como artículos adicionales transitorios de esa ley o del decreto de la ley del gas propiamente tal. Lo segundo es que en relación con lo que señalaba el diputado Mellado, el proyecto del gobierno lo que establece es que en cualquier caso de que este contrato de suministro de gas sea terminado o modificado, dice que el chequeo de rentabilidad del costo del gas se va a calcular en base a los contratos originales. Esa es la propuesta que tiene el proyecto de ley que se presentó en el Senado para que los discutamos también si es lo más apropiado. Eso. Muchas gracias. Diputado Calisto, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, mire, yo quiero de alguna manera valorar las iniciativas que nacen desde el Congreso, iniciativa parlamentaria, y también la reacción que ha tenido el gobierno por parte de suministro de energía, tomando en cuenta la gravedad de las denuncias asociadas a la empresa Metrogas, quien efectivamente, usando un subterfugio del artículo transitorio número 12 que hoy día estamos revisando, tiene ganancias importantes desde el año 2016 en adelante. Y es importante que la gente que está viendo este debate sepa el contexto de la gravedad de lo que pasó en el país y que el Congreso ha tenido una reacción positiva y transversal. De eso hay que decirlo porque de todos los sectores políticos hemos sido tajantes en condenar el abuso de las empresas de gas, tanto de gas natural hoy día a través de Metrogas como también de gas licuado de petróleo, que claramente también el gobierno ha anunciado que viene un proyecto que va a regular el valor del precio del gas en cilindro, que es el que mayormente usan los chilenos. Hay que decir que el 85% de los chilenos, presidente, usa cilindros, gas en cilindro,
y que no tiene ningún tipo de regulación, por lo tanto queda a criterio del mercado el valor del precio del cilindro, y por eso hoy día tenemos zonas aisladas, extremas, que tienen cilindros de 15 que están costando 45.000 pesos, porque no hay regulación. Entonces, pero volviendo al punto, yo tiendo a coincidir en realidad con gran parte de las indicaciones. Lo que ha planteado el diputado Mattison me representa absolutamente, lo del diputado Mellado también, de usted, presidente, y de la diputada Ana María Bravo, de la diputada Morales. Ahora, yo creo que sería bueno, presidente, si le parece a usted, tomar un acuerdo. Yo no sé si hoy día estamos en condiciones de tramitar esta iniciativa. Yo coincido con la diputada Morales, porque efectivamente la propuesta del gobierno habla de ¿cómo se derogar el artículo 12 transitorio, y entonces yo creo que debiésemos ir en línea, pero evidentemente no solamente se trata con derogar, entró por el Senado, pero no solamente se trata de derogar, como yo respaldo lo que dice la diputada Morales, pero a propósito de lo que decía el diputado Mellado, tiene razón, porque de alguna manera pueden obligar con esta derogación a que el Estado tenga que compensar, ¿no es cierto? Entonces ahí también tenemos que ver cómo subsanamos ese tema. Entonces yo a lo mejor pediría, presidente, si a usted le parece, que pueda estar en la próxima comisión el Ejecutivo, porque a lo mejor nosotros... Está el Ejecutivo. Me está pidiendo la palabra doña Virginia. Para que nos pueda precisar y ver cómo podemos salir de manera armónica en esta tramitación legislativa. Sí. El diputado Mellado tiene la palabra y después le damos la palabra a doña Virginia. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que acuérdense que nosotros partimos con esto porque el Ejecutivo no había presentado iniciativa, digamos, ¿ya? Yo creo que me parece prudente esperar a la iniciativa, pero también no dormirnos porque la gente está esperando que activemos este tema, ¿cierto? Que activemos algo rápido para normar esto, porque ellos siguen pagando el gas más caro. Entonces, no sé, habría que preguntar, presidente, si por su intermedio al presidente o la presidenta de la Comisión de Economía del Senado, si la tramitación que está haciendo el gobierno es con discusión inmediata, es con suma urgencia o es con urgencia simple. Entonces también es importante ver cuál es la rapidez con la cual va a llegar acá a la Cámara de Diputados este proyecto, porque si vamos a seguir esperando meses y meses y va a pasar el invierno, también va a rebotar en nosotros de no querer legislar algo que lo tenemos aquí en la puerta del horno, digamos, y no lo vamos a legislar. Entonces, yo le pediría, presidente, que hiciera las consultas al Senado y en la próxima comisión, si usted ve que efectivamente no tiene urgencia, seguir con esta tramitación. Sí, sí, doña Virginia me está solicitando la palabra, le vamos a dar la palabra. Buenas tardes a todos los diputados y diputadas. Muchas gracias, presidente, por la palabra. En primer lugar, quisiera hacer presente la importancia de lo que señala el diputado Mellado, en el sentido de que el gobierno presentó un proyecto de ley que tiene la intención de ser una ley corta, que se haga cargo de las deficiencias que existen en el mercado del gas natural, pero a la vez tiene que ver con que una determinada empresa abusó de la legislación existente. En ese sentido, quisiera hacer algunos puntos respecto al contenido del proyecto actual que se presentó el día 29 de junio. En particular, respondiendo a la pregunta del diputado Mellado, el mensaje que se presentó tiene suma urgencia. Perdón, tiene discusión inmediata. De hecho, se modificó, tenía suma urgencia y de hecho se modificó a discusión inmediata. Entonces, para el conocimiento de la comisión es importante destacar que esto tiene ese nivel de urgencia y que se va a tramitar con esa relevancia. Para el gobierno es muy importante.
También quisiera hacer un punto respecto de lo que planteaba el diputado Calisto, que es que el 85% de la población en Chile usa gas licuado de petróleo. En realidad el gas natural es el gas que se utiliza en ciertas áreas de concesión a lo largo de Chile, pero es verdad que el gas natural no es el que se utiliza con mayor frecuencia en nuestro país, y en ese sentido el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley y ya lo ha comprometido para también hacerse cargo de las deficiencias del mercado del gas licuado. Si les parece pertinente, puedo hacer algunos puntos acerca de los principales contenidos del proyecto de ley del gobierno respecto del gas natural, muy brevemente. Adelante, doña Virginia. Perfecto. Bueno, voy a hacer algunos puntos del proyecto del mercado del gas natural, que fue presentado el día 29 de junio, muy brevemente, y quisiera además, si es que me lo permiten por su intermedio, presidente, hacer adicionalmente algunos puntos acerca del proyecto que fue presentado por los señores diputados, que lo valoramos muchísimo, y las indicaciones que se están discutiendo. En primer término, los ejes del proyecto de gas natural que se presentó tienen, un primer punto es derogar, como decía la diputada Morales, el artículo 12 transitorio de la ley 20.999. Este artículo en particular es aquel que le permitió a Metrogas eludir el proceso de tarificación, desviándole rentas a una empresa verticalmente relacionada que no está tarificada. Y lo importante es que ese artículo, la derogación de ese artículo en particular, lo que hace es que hace eco de la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica y además hace eco de las mociones parlamentarias que fueron presentadas, entre ellas esta moción. Entonces, en particular, lo que nosotros proponemos es derogar el artículo 12 transitorio, no modificarlo, pero el contenido mismo de esa derogación tiene por objetivo que no se vuelva a utilizar en el futuro o que ninguna otra empresa pueda hacer uso de este artículo en el futuro, que le establecía este régimen más benevolente para determinar el precio del gas que hubiesen comprado. En segundo lugar, el proyecto del gobierno lo que hace es que modifica los artículos pertinentes de lo que es la Ley General de Gas, que establecían el sistema general para determinar el precio del gas comprado a relacionadas. En ese sentido, entonces, se establece que siempre, y aquí de nuevo se hace eco de lo que se señaló de lo que se señaló recientemente respecto a las mociones parlamentarias, se establece que siempre una relacionada, cuando le adquiera gas a otra empresa relacionada, verticalmente relacionada, se va a considerar la rentabilidad del grupo verticalmente integrado. Y finalmente, lo que se plantea es, haciendo 3 puntos principales, es que se rebaja la rentabilidad máxima de las empresas concesionarias. En el fondo, lo que plantea el proyecto del gobierno, y así se puede ver en el mensaje, es que en el momento en que se iniciaron las inversiones de infraestructura, de gas natural, se contempló una rentabilidad con una tasa de costo de capital de 6% más un spread de 3% con el objetivo de atraer inversionistas. Esta realidad es muy distinta de aquella que existe décadas después y pasados 20 años desde que se comenzó a construir esta infraestructura. Ya no hay una justificación económica para mantener este spread para atraer a los inversionistas. Las inversiones en ese sentido de esa antigüedad ya han sido debidamente remuneradas. Así que lo que se hace es, a través de un sistema específicamente bien técnico, disminuir ese spread de 3%.
Muchas gracias, Sí. doña Virginia. Parece que terminó. Sí, lo que quería comentar finalmente es que lo que plantea la diputada Morales, la verdad es que nos parece bastante razonable y acertado en el sentido de que, como les señalaba, en el Ejecutivo nos demoramos efectivamente un poco más en presentar el proyecto, pero esa demora fue porque pudimos hacer un análisis muy acabado, un trabajo bien acabado de cuáles eran las deficiencias de la normativa. En ese sentido quedamos bien satisfechos con el trabajo que se hizo y por lo tanto nuestro proyecto toma aquellos elementos que consideramos que eran relevantes, que eran ventajosos, beneficiosos de las mociones parlamentarias, entre ellas la que está en discusión, y en particular se agregan otros elementos y creo que la forma de decirlo correctamente es que se mejoran ciertos elementos. Por ejemplo, los que fue mencionando la diputada Morales. En ese sentido, parece muy acertado que el proyecto que actualmente se está discutiendo de alguna forma converja hacia el proyecto que les estuve explicando muy brevemente. Esos son los puntos que quería destacar. Gracias, tiene la palabra el diputado Barrera y después la diputada Morales. Gracias, presidente. La verdad es que yo veo súper complejo el que pensemos en refundir los proyectos. Yo creo que el proyecto del gobierno está andando y va a andar más rápido que este. Entonces la posibilidad es votar este, que como les digo, no es probable de que se curse tan rápido como el otro, pero la posibilidad de poder meter estas indicaciones o la idea que tengan los diputados en este proyecto, meterla en el proyecto del gobierno, y para eso tenemos que pedir en los comités, acordemos aquí para que conversemos con nuestros jefes de comité y que lo pidan en la reunión de comité, y como tiene urgencia, lo más probable es que nos den día, no sé, por una sesión, por ejemplo, que lo podamos ver en la comisión. Presidente, el acuerdo sería, disculpe, permiso, diputado. Adelante, secretario. Sería solicitar al presidente de la Cámara que a través de los comités, en el fondo, se acuerde que nos remitan por una sesión el proyecto de ley cuando llegue del Senado el boletín, no sé el número de boletín, de energía para que lo vea la Comisión de Economía. Presidente, diputado Barrera. Presidente, que pueden ser dos de repente en el mismo día, que la veamos, por ejemplo, en la mañana, como va a venir con urgencia, vamos a poder sesionar, claro, un paralelo, y después votarlo en la tarde, por ejemplo, con las indicaciones que quieran meter. Sí, diputada Morales, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, quería hacer una consulta, aprovechar que nos están explicando el proyecto, porque yo comparto lo que señala el diputado Barrera, pero quizás para aprovechar de que justo estamos discutiendo el proyecto del gobierno, en vez de esperar hasta que vuelva, preguntarle si efectivamente uno, derogando el artículo 12º transitorio, que es lo que propone claro, esto no significa que se termina con el contrato de AGESA, sino que simplemente que de acá hacia adelante no se pueden... Habría que precisarlo, eso no queda tan claro. Por eso quisiera que, ojalá que la asesora de Virginia amablemente nos pudiese aclarar ese punto. Y lo segundo, si es posible que ahí el Ejecutivo nos aclare si es toda esta regulación que viene abajo, que implica que se va a empezar a según lo que entiendo, que también recoge las mismas indicaciones que hemos presentado acá para chequear la rentabilidad, ¿no es cierto?, de todo el grupo económico. ¿Cuándo eso empezaría a regir de alguna manera para saber cuándo va a ser el efecto? Finalmente, yo creo que acá, si recogemos todas nuestras indicaciones, el fondo, lo que estamos todos buscando es que ojalá baje el precio de la cuenta del gas lo antes posible para las familias que hoy día están pagando con un sobreprecio mes a mes, mientras nosotros acá discutimos si derogamos o no derogamos. Yo creo que eso todos tenemos ese ánimo en común, preguntarle al Ejecutivo más o menos cuándo ellos creen que esto tendría algún efecto en la cuenta de los consumidores. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias. Doña Virginia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Respecto de la primera consulta de la diputada Morales, el artículo 12 transitorio de la ley 20.999 lo que establece es una regulación especial para un momento específico en el tiempo, que es a la entrada de la vigencia de esa ley,
aquellas empresas concesionarias que tuvieran contratos con relacionadas. Por lo tanto, es una foto que se tomó en ese momento. En particular, el contrato de Metrogas con su relacionada existía en ese momento y por lo tanto cabe dentro de la hipótesis del artículo 12 transitorio. Ahora, el punto es que existe, y así se planteó en la prensa, existe el riesgo de que Metrogas pueda, digamos, traspasar o deshacerse de este contrato de forma que, en el fondo, digamos, tenga que caer en la regla general de la regulación, que es la licitación internacional, y ello podría implicar que, dadas las condiciones, digamos, internacionales, el costo del gas subiese incluso. Es por ello que el gobierno planteó la regla que está en la parte final del artículo, perdón, estoy buscando aquí en el proyecto, la regla final, que es la que señala que si es que una de las empresas, perdón, aquí está. Discúlpeme un momentito que estoy buscando el texto del artículo que les quería leer. Aquí está. Por eso es que el gobierno planteó la regla que señala que si es que el contrato es terminado anticipadamente o modificado en sus condiciones esenciales, entonces el chequeo de la rentabilidad se va a hacer considerando este contrato y no el contrato nuevo, previendo este riesgo que existe. No sé si esa explicación prevé responde su pregunta, diputada, la primera pregunta al menos. Perfecto. Y respecto de la segunda pregunta, en términos de cuándo comenzaría a regir esta legislación, bueno, la verdad es que la legislación lo que hemos planteado es que sea una norma que rija desde la aprobación de la ley en adelante. No se está planteando en la legislación un efecto retroactivo, por lo tanto, no es una materia que pueda empezar a, digamos, que pueda tener efectos hacia atrás, ni que pueda tener efectos hacia, digamos, más allá del momento en que se pruebe hacia, digamos, que la vigencia de la ley. En ese sentido hay que ser claro. Gracias, doña Virginia. Sí, en consideración a las distintas opiniones, creo que no es conveniente poder votar el proyecto hoy día. Creo que indudablemente nos hubiese, como lo dijimos, gustado que el Ejecutivo hubiese ingresado por esta comisión, por Economía, el proyecto, porque aquí ya estaba ahí un proyecto ingresado y se estaba discutiendo y se estaba llevando un debate. Ingresó por el Senado. Esperamos que los próximos proyectos, como el del gas licuado, ingrese por esta comisión, porque son proyectos que tienen un fuerte componente en las economías familiares y de los consumidores y que responde a un abuso por parte de ciertas empresas. Atendiendo a esto, diputado Calisto tiene la palabra. Presidente, la misma línea y aprovechando que está el Ejecutivo en línea, yo creo que sería interesante si es que este proyecto, esta derogación del artículo 12 transitorio, pudiese ser abordado en Comisión Unida de la Comisión de Economía con la Comisión de Energía, de tal manera marcar un precedente para que las futuras iniciativas que tengan que ver con regulación del gas también pudiese ser vista por ambas comisiones unidas, entendiendo, respecto a lo que usted ha dicho, que nosotros hemos tramitado, se han planteado iniciativas en esta comisión y la gran mayoría de los que estamos acá hemos estado activamente abordando el tema. Entonces yo creo que sería bueno abordarlo en los comités y también con el presidente de la Cámara. Comisiones Unidas podría ser una salida para que no solamente este proyecto de gas, sino que los futuros proyectos de gas que vengan a la Cámara puedan ser abordados por estas comisiones, porque me imagino
que el próximo proyecto, porque son 3 iniciativas que el gobierno tiene pensado en esta materia, la van a ingresar por la Comisión de Energía. Entonces, para no quedar fuera del debate, tomando en cuenta la importancia y la dedicación que le hemos puesto al tema, yo creo que debería ser vía Comisiones Unidas. Sí, yo creo Hagamos que la es solicitud. es razonable. ¿Les parece que acordemos hacer la solicitud? Diputada Valls, tiene la palabra. No, no es ese, no es ese. Estamos- Ahí está, ya está prendido, está prendido. Se armó. Es la hora ya. No, me parece bien lo que plantea el diputado Calisto de las dos ministerios, pero habíamos hablado algo de que pasara por la Cámara de Diputados lo que viene del Senado, porque aquí tenemos un esfuerzo también, entre comillas, que hicimos. No sé si eso ya lo acordaron, porque quedamos de hacer pero es que eso es para que sea por economía y energía, entendí. Pero yo no sé si estoy perdida, pero es el tema de que lo que entra por el Senado, que también nos consideren, no sé cómo, o que lo manden para Sí, acá. lo que Eso plantea el diputado. también lo plantearon ustedes, o sea, lo plantearon. ¿Ya? Ese es mi tema, para dejarlo claro. Ambas comisiones. Ah, porque en el Senado está por energía. Energía. lo mismo, Sí, en el fondo presidente, Sí, lo que pasa es diputado que Calisto. para precisar solamente lo que pregunta la diputada, lo que pasa es que va a venir a la Cámara de Diputados en segundo trámite. Entonces, al venir en segundo trámite, lo más probable es que llegue a la Comisión de Energía, porque es un proyecto que tiene directa relación con el área. Y ese es el criterio, y el secretario puede respaldar eso, lo que estoy diciendo. Entonces, lo que estamos pidiendo para no quedar fuera de ese debate es que podamos sesionar en Comisiones Unidas con la Comisión de Economía y así marcar precedente también para las futuras iniciativas que tienen que ver con gas. Y eso fue presentar las indicaciones que se van a presentar a este proyecto, al proyecto que viene del gobierno. ¿Lo suscribimos como acuerdo entonces? ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes hablan con los comités, cada uno. Acordado. No habiendo más motivo para continuar, se da por cerrada la sesión. Ya. Sí.